neurológicas. Bien, la evaluación de la seguridad y eficacia de la anestesia es importante para estos pacientes porque es un procedimiento crucial en el cuidado médico, especialmente para pacientes con patologías neurológicas. Esta sesión explorará los métodos de evaluación para garantizar la seguridad y efectividad de los regímenes anestésicos de grupo de paciente. O sea, es todo lo que ya sabemos, la historia clínica del paciente, la anamnesia del paciente, el peso, el talla y todo esto para escoger la anestesia adecuada a este paciente. Hablando un poco para pacientes con patologías neurológicas, tenemos que recordar un poco de la anatomía y de la fisiología del sistema nervioso. Bien, el sistema nervioso es un complejo y fascinante sistema que coordina varias funciones del cuerpo humano, y la anestesia sería como la medicina práctica del sistema. Y para esto involucra el sistema nervioso central y también que está informado por el cerebro y médula espinal, y el sistema nervioso periférico. Pero aparte de esto también el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque él regula las funciones de los órganos mediante reflexos viscerales inconscientes. Y bien, y el sistema nervioso autónomo mantiene la homeostasia y regula casi todos los órganos. O sea, ayuda a controlar la presión arterial, la sudoración, la temperatura corporal, la presión arterial. Y la anestesia, sea local, regional, general, va a involucrar este sistema, en el sistema nervioso autónomo todas estas respuestas. ¿Ya? Ahora, las patologías neurológicas comunes y su impacto en la anestesia. Aquí lo dividimos en tres pequeños grupos: enfermedades cerebrales, están patologías como accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales y epilepsias que pueden afectar la respuesta a los anestésicos y requieren un ajuste y una técnica anestésica más minuciosa. Trastornos de la médula espinal, ahí tenemos lesiones medulares, esclerosis múltiple y otros problemas de médula espinal pueden alterar la reactividad cardiovascular y respiratoria durante la anestesia. Y enfermedades neuromusculares, que son condiciones como la miastenia gravis y la distrofia muscular, afectan la sensibilidad a los relajantes musculares, lo que requiere un manejo anestésico cuidadoso para evitar complicaciones. Consideraciones preoperatorias para pacientes con patologías neurológicas. El primero sería la evaluación neurológica exhaustiva, que es crucial para realizar un exame neurológico detallado para identificar el avance y la severidad de la condición del paciente antes de la cirugía. El 2 sería el manejo de medicamentos neurológicos. Es necesario revisar cuidadosamente los medicamentos neurológicos que toma el paciente y ajustar la dosis según sea necesario para evitar interacciones peligrosas. El tercero sería la planificación de la técnica anestésica. El equipo médico debe seleccionar la técnica anestésica más adecuada para minimizar los riesgos y otimizar la recuperación del paciente. Y el cuarto sería la comunicación interdisciplinaria, una estrecha coordinación entre los especialistas neurológicos, anestesiólogos y cirujanos es esencial para garantizar un plan de tratamiento integral. Aquí tenemos técnicas de anestesia y su aplicación en pacientes con patologías neurológicas. La anestesia en general no es la primera elección, porque en la anestesia general se debe tener un cuidado más intenso porque puede complicarse más el paciente. Bloqueos regionales es una vía más segura, utilizando técnicas de neuroaxial y periféricas. Y la monitorización cerebral utilizamos en encéfalo, electroencefalografía y potenciales evocados. La aplicación de técnicas de anestesia en pacientes con patologías neurológicas requiere una cuidadosa evaluación y planificación. La anestesia general debe utilizar fármacos y dosis ajustadas para evitar efectos adversos en el sistema nervioso
Los bloqueos regionales como las neuroaxiales y periféricos pueden ser una alternativa segura. Además, la monitorización de la función cerebral durante el procedimiento es fundamental para prevenir y detectar complicaciones. Siguiente. Aquí vamos a mencionar un poquito de cómo hacer el monitoreo del paciente durante el transcurso de la cirugía. Durante la cirugía es crucial monitorizar de cerca la función neurológica del paciente para detectar posibles complicaciones y tomar medidas correctivas a tiempo. Algunas de las técnicas de monitorización más utilizadas incluyen el electroencefalograma. Esa técnica permite evaluar la actividad eléctrica cerebral y detectar alteraciones que pueden indicar isquemia y traumatismos. El otro son los potenciales evocados somatosensoriales. Esos miden la respuesta neurológica a estímulos eléctricos, lo que ayuda a evaluar la integridad de las redes sensoriales. Y por último tenemos el monitoreo de la actividad muscular. Ese es útil para detectar signos de debilidad y parálisis durante la cirugía. El manejo de complicación neurológica durante la anestesia tiene que prevenir la neurotoxicidad. O sea, fármacos como el sevoflurano tiene una neurotoxicidad más grande do que el propofol. El propofol sería el anestésico que más se utiliza para que no aumente la presión intracraniana, principalmente en pacientes con epilepsia. En relación a la técnica de anestesia neuroprotectoras, tenemos principalmente la hipotermia inducida, cuando se baja la temperatura del paciente para que proteja el tejido del sistema nervioso. Y también tenemos los manejos de convulsiones, principalmente por las medicaciones. Los pacientes que tienen alguna molestia neurológica principalmente ya se hace uso de medicaciones anticonvulsivas. Y para eso tenemos que dosar para hacer la cirugía y también monitorizar como el electroencefalograma como dijo la compañera. En relación a la evaluación postoperatoria de la corrección neurológica, tenemos la evaluación neurológica integral, que también articula la función motora, sensorial, cognitiva del paciente para la cirugía para detectar cualquier déficit o deterioro neurológico. Prueba de imagen funcionales, que es una TC, una resonancia, para un electroencefalograma después para mirar que no haya dano, porque si tiene una confusión o si tiene alguna otra complicación, va a bajar el índice de oxígeno y se puede causar una hipoxia y luego una muerte del tejido cerebral. El seguimiento de la rehabilitación, porque solamente después que ocurre esto que va a mirar si tiene o no alguna complicación al paciente. Por eso que tenemos una modificación del progreso del paciente. Silencio, por favor. Y para eso tenemos una importancia de un equipo multidisciplinario, porque tiene que tener fisioterapeutas, tiene que tener anestesiólogos competentes para esto, neurocirurgianos, enfermeros especializados y también neurólogos para que acompañen después al paciente para que no haya dano en ningún parte del sistema nervioso, sea central o periférico. Y bem, las conclusiones y recomendaciones para la práctica clínica sería la monitorización, sería la clave. O sea, durante la cirugía, durante la anestesia, siempre considerar cómo está la presión arterial del paciente, el batimento, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el oxígeno principalmente. Entonces, es siempre importante estar monitorizando, por eso el carrinho de anestesia. Bem, el enfoque multidisciplinario, como mi compañera disse anteriormente, es importante tener una equipe que esté bien unida y que, porque el paciente sabe cuando la equipe está unos con rabia de los otros, eso deja el paciente tenso para la cirugía. Entonces, no es. La personalización de la anestesia sería aquilo que hablé al comienzo, que cada paciente, principalmente pacientes con enfermedad neurológica, debe tener un fármaco, un anestésico de elección. ¿Ya? Y el seguimiento continuo sería la
evaluação pós-operatória, ou seja, evaluar o paciente depois da cirurgia, sempre porque hacer a história clínica, os dias que o paciente passa depois da cirurgia é importante para prevenir algumas complicações. Vai saber agora. Vai começar por silêncio. Ya, buenas tardes. Vamos a empezar hablando sobre LCP avanzado. Ya. ¿Qué sería un LCP? Ya. La LCP sería la parada cardiorrespiratoria del paciente y se define como una situación clínica que cursa con interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la actividad mecánica del corazón y de la respiración espontánea. ¿Ya? Bueno, y tenemos otra parte igual, que sería la resucitación cardiopulmonar, ¿ya? Que comprende con un conjunto de maniobras encaminadas a revertir el estado de PCR, sustituyendo primero para intentar restaurar después la respiración y circulación espontánea. Y tenemos igual la RCPA, que es la resucitación cardiopulmonar avanzada, que agrupa el conjunto de conocimientos, técnicas y maniobras dirigidas a proporciones y tratamiento definitivo de la situación de PCR. ¿Ya? Bueno, sobre la reanimación cardiopulmonar, la RCP, como dije, es una respuesta consecuencia orgánica de la parada cardiorrespiratoria, que incluye 4 objetivos que la persona tiene que tener, que es, en principio, reconocer la ausencia de la respiración y circulación, el soporte vital básico con comprensión torácica y la respiración, y soporte vital cardíaco avanzado, que sería, sus siglas sería SACV, con control definitivo de las vías respiratorias del ritmo, ¿ya? Y cuidados pre-reanimación. Eso sería la parte un poco de la introducción. Em nome do objetivo general, vamos buscar analisar a efetividade da reanimação cardiopulmonar avançada, enquanto elas permitem a recuperação neurológica e os resultados a longo prazo em pacientes com eventos cardíacos ou respiratórios agudos. Teremos como objetivo identificar fatores pronósticos que podem influir em os resultados da RCP avançada e evaluar possíveis complicações associadas com este procedimento, com o fim de reduzir os riscos e melhorar a segurança e a seguridade do paciente. Porque com a RCP avançada, podemos, é mais rápido quando o paciente está em caso grave, que necessita de uma emergência O planteamento de nossa para a investigação foi quais são as situações que requerem a aplicação de um RCP avançado e quais são os critérios que devem satisfazer para levar a cabo e o problema em caso de um paciente que requer reanimação pulmonar avançada. A falta de resposta ao tratamento estándar pode dever a uma série de fatores. Isso pode incluir uma obstrução severa das vias respiratórias que não responde às manobras convencionais, como uma causa seria um dano pulmonar grave que afeta a capacidade de oxigenação ou uma condição subjacente que dificulta a ventilação adequada. Ademais, durante o processo de reanimação pode surgir complicações tais como pneumotórax, lesões das vias respiratórias devido a uma má articulação ou um vago trauma pulmonar como resultado da ventilação mecânica. Síndrome coronário agudo é a causa mais frequente de morte súbita cardíaca.
la posibilidad que aparezca en una parada cardíaca secundária isquemia miocárdica es ao menos de 21 a 33% em la primeira hora do início do sintoma. A supervivência dos pacientes se situa de parada cardíaca depende de vários fatores, como tempo de evaluação da parada, a qualidade da manobra, de aplicada ao paciente, a causa da parada cardiorrespiratória são tipo acesso brusco, paciente inesperado e o estado dentário, inconsciência, ausência de pulso, de respiração, essas coisas. Para a diagnóstico, a primeira coisa que como estamos fazendo no RCP avançado, temos que saber que o RCP avançado tem que primeiro saber o RCP básico. O RCP básico, a primeira coisa, se encontra a vítima, você vai dizer a ele, está me ouvindo? Ele chamava a atenção para saber a consciência da pessoa, se está consciente ou inconsciente. E ele vai averiguar as vias aéreas, ele vai averiguar se está respirando e o pulso ali em carotídeo. Se não tem impulso, se está inconsciente, então já se inicia as manobras. Essas manobras você vai fazer 30 vezes e uma ventilação, 2 ventilações. Você faz 30 vezes, isso você vai ser 100 em 1 minuto. O que é a diferença, então, de um básico para um avançado? É o desfibrilador. Porque você vai ter esse aparelho que ele vai estar monitorando, vai saber o ritmo do coração. E a partir desse sabe o ritmo também você vai poder então averiguar o certo de dar o choque, né? Isso tem que conhecer, né? Isso sabe que AD1, você sabe que tem que espalhar no corpo, não? Eletrodos, então AD1 é de braço direito, braço esquerdo, depois braço direito, perna esquerda, e depois esquerdo com esquerdo. E também nas posições de ABR, ABR e ABS, você está monitorando a pessoa. Então, isso é uma das partes do avançado. Pero tem muito mais, que aprendemos como intubar, e aprendemos como dar mascarinha, e tudo isso vai estar presente allá, para poder dar uma assistência bem mais adequada à pessoa. E tem oxígeno, e tem aquele balão, né, que a professora nos ensinou a usar uma mascarilha, onde você vai estar ventilando a pessoa. E não só isso, também tem os remédios, que é a partir que se vê que a pessoa está em choque. Então tem que se dar a adrenalina. E essa adrenalina se dá aí na segunda questão, depois de se fazer a compressão, se aplica a adrenalina e de 4 a 5 segundos se averigua se está em choque, aí a amiodarona. E se averigua novamente, se vai com a adrenalina novamente. E se vai permeando assim a pessoa. Pero se a pessoa não está em choque, só a adrenalina se vai aplicar aí na pessoa. Então, sim, é uma forma que temos que saber, aí assim, e a diferença que vamos ver à frente e quando é criança? É o mesmo, porque os aparatos são diferentes, e a forma, né, que é aqui externo é com os dois dedos, ou com esse, e com os aparatos mais para Ya como mi amiga estaba hablando un poco sobre fármacos, que entra como el segundo ciclo, porque el primer ciclo más importante primero que tenemos que pasar son 7 pasos. ¿Cuáles son los 7 pasos? El primero es evaluar la situación en volta. Si yo, por ejemplo, está caminando ahí en un parque, se le para con una persona que se cayó. La primera cosa que tiene que hacer es mirar la situación en volta, si está en peligro o no. Porque cómo vamos a poder socorrer a una persona si igual metemos a nosotros a un peligro. La segunda parte, el segundo paso es comprobar la conciencia, como dijo mi compañera. Mirar a la persona, hablar con ella, ver si ella le contesta, si te responde o no. El tercero, igual, tiene que llamar a un servicio de emergencia, porque ahí tiene sus equipamientos necesarios para hacer una reanimación. Después, hay que colocar a la persona en una posición adecuada
y realizar la ventilación de esa persona. Obvio que nosotros no vamos a andar con agujas en el bolsillo para que podamos hacer la ventilación, pero hay técnicas que usted puede hacer. Hoy en día ya no se utiliza más la forma de boca a boca, por motivos de porque no se conoce a la persona, no sabe si tiene alguna enfermedad que se puede contagiarse. Entonces, hay formas de hacer la respiración. Una de ellas es como se sopla en su boca sin mantener el contacto. Obvio que no va a entrar la cantidad de aire necesario, pero lo más importante en la RCP es la circulación. Porque miramos siempre que tenemos primero la ventilación, después la circulación, pero aquí en ese momento el principal sería la circulación. ¿Por qué? Para que no haya como coagulación. ¿Ya? Entramos un poco sobre el fármaco, entramos con la adrenalina, ¿ya? Porque hay dos situaciones diferentes. Tenemos la parte de desfibrilables y la parte no desfibrilables. En la parte desfibrilables es cuando miramos ahí en las películas, que está mal esa parte de la película, la persona está ahí con su ritmo asistólico y la persona quiere dar un toque. Eso está mal. La película enseña mal eso, no podemos hacer así. El choque entra en la parte cuando el paciente está desfibrilado, ¿ya? ¿Por qué? Ese paciente va a tener una ataque cardíaco ventricular sin pulso. Ahí en el monitor podemos notar, ¿ya? Y igual va a tener una fibrilación ventricular, va a estar altísimo fibrilado. ¿Por qué entonces tenemos que dar un choque para corregir esa fibrilación que tiene el paciente? O sea, su corazón no está batiendo en un ritmo normal, está descontrolado. Y ahí entra el choque para corregir esa parte que está mal. Y no cuando el paciente está darle un toque. ¿Ya? La parte que entra como no desfibrilable, entramos con la sigla que habla AESP, que es actividad eléctrico sin pulso. Entramos con la parte asistólica, que tenemos la parte igual de manejo tanto de los dos como RCP, pero en esa parte entramos con adrenalina, ¿ya? Y la desfibrilador entramos con desfibrilador. Y como digo, entramos con primero fármaco, la adrenalina, ¿ya? 1 miligramo a cada de 3 a 5 minutos entramos con adrenalina. Y como dijo mi compañera, si caso la adrenalina no llega a tener una respuesta, entramos entonces con antiarritmíacos, que sería uno principal, amiodarona, ¿ya? Y tenemos como 2 dosis, hay que aplicar como 2 dosis, la primera de 300 miligramos y la segunda de 150, ¿ya? La primera inicial de 300 y la segunda bajamos para 150. Y aquí se puede notar igual que habla sobre la fibrinosis durante la RCP, que sería la fibrinosis, sería la parte que no hay una circulación, entonces tenemos que hacer una maniobra para que no haya un coágulo sanguíneo, ¿ya? Y ahí vamos a comentar hablando sobre la terapia, igual no debe utilizar de forma rutinaria en la parada cardíaca, igual y hay que considerar el tratamiento fibrinótico cuando la parada cardíaca está causada por un embolismo pulmonar agudo. O sea, si ya notamos que la persona puede tener un embolismo pulmonar o sospechamos, ahí iniciamos con la terapia, ¿ya? Y aquí no está, pero igual voy a hablar un poco sobre las causas irreversibles. Que yo me estaba mirando un video que el médico habla que nosotros tenemos que tener en mente eso, que son los 5H y los 5T, que hay que mirar la hipovolémica del paciente, la hipoxia, hidrogenosis, que sería acidosis, la hipotermia, ahí entramos, esos son los 5H, y entramos ahora los 5T, que entra como la neumotórax, como dijo mi compañera, la neumotórax de atención,
taponamento cardíaco, tóxicos, tromboses pulmonares e tromboses coronárias. Acá se está hablando de cómo se da el socorro a un niño. Los niños no son igual a compresión, pero cuando se ve un niño así, tiene que hacer lo mismo de CP básico. Y después de eso, tiene que entender também se já começar as compressões, se ele está realmente tendo um paro. E essas compressões não são como um adulto, não é como você cruza as mãos, você vai fazendo a compressão superior com os dedos, se asas quando a pessoa tem menos de 1 ano, ou se não, se abraça o tórax, que se vem com os polegares, e se asas aqui na apófise chifóis. E tem que levar em conta também que não só em ninhos, como também em adulto, é necessário que se canalize uma vena periférica, sistema lá central, ou também intraósseo, que é linfema ou imaolo, porque não se sabe se a pessoa se vai se reabilitar ou se vai piorar. Então você já tem que se precaver na circulação, para que você vai colocar os remédios como adrenalina, glutarona, no soro, porque muitas vezes, depois que a pessoa está reabilitada, a pessoa está, como se diz assim, hipovolêmico, fica com as frequências no ritmo baixo, e você tem que colocar no soro para aumentar essa volêmia, ou tem que colocar uma nova adrenalina para fazer uma vasoconstrição, porque às vezes está com pneumotórax e não pode colocar no soro. Então, o ninho tem que ter toda essa atenção. E os demais, assim, os aparatos só são, como sabemos, são menores. Tem o tubo menor, tem o balão, tudo, a mascarilha vedada. Por quê? Porque não se pode sair lá para fora. Tem que colocar o oxigênio e esse oxigênio preservar a pessoa. Então, essa mascarilha já vem vedada. Então, em RCP avançado, tem um suporte para que realmente se anime a pessoa, que traga a vida da pessoa, posso dizer, uma ressuscitação, que se pode fazer local. Então, podemos concluir que a reanimação cardiopulmonar avançada constitui recursos técnicas e procedimentos médicos destinados para restabelecer a função cardíaca e pulmonar em pacientes que enfrentam uma emergência médica grave, como um paro cardíaco ou uma insuficiência respiratória severa. A diferença da RCP básica, porque primeiro começamos com a RCP básica, se o paciente está em choque, e aí se vem a RCP avançada. A RCP básica implica como compressão de tórax e ventilação já a RCP avançada implica em uso de equipamentos mais avançada, em emergências, coisa mais grave. E podemos concluir que a RCP avançada é essencial, principalmente em unidades de cuidados intensivos, salas de emergência, serviço de ambulância. E isto implica também prestar atenção detalhada às técnicas de compressão torácica, ventilação e uso de dispositivos mecânicos médicos avançados. Mientras pasa el como dijo su compañero, es saber reconocer el tipo de paro, ¿ya? Porque no todos los paros se hacen de fibrilación y no todos los paros se hacen masaje. Y va a depender de eso, ¿no? Y de conocer o descubrir a tiempo también la causa del paro, ¿no? Puede ser una acidosis, puede ser hipoxemia, cuál es la causa de la hipoxemia, para que el paciente pueda recibir lo antes posible el paro, ¿no? Se estressa. Hoje vamos falar em português, né? Todos são português, para vocês aprenderem a falar em português.
ele tivesse que caminhar, você mata. Les encargo la lista, por favor, jóvenes. Já está passando. ¿Dónde la lista? Está aquí, ó. Tem lista chamada aí? Agora você vai fazer a apresentação aqui nessa posta. É igual o Windows, só que Chiste, no sé si en la vida Bem, a nós outros tocou o tema anestesia em pacientes com patologias renais. Introdução. Vai ficar aí? é assim mesmo aí. Sempre nos primeiros. Não vai demorar muito, o tempo vai passando já. A cirurgia urgente em pacientes com enfermidades renais crônicas se associa com maior mortalidade e não é diferir. Ou seja, o paciente ou ele vai a óbito ou não adia a cirurgia. É sim ou sim, já? Em câmbio, a cirurgia programada, ela pode se retrasar e otimizar a função renal ao cursar a lesão aguda e inclusive se pode acelerar sua resolução e se tratar de concomitantemente eventos precipitantes. O objetivo principal do manejo anestésico em pacientes com enfermidades renais é o que? É a segurança, é o bem-estar do paciente durante o procedimento cirúrgico, minimizar o risco de complicações e trazer um bom resultado. Evaluação nefrológica pré-operatória. O que é isso? É o processo realizado antes da cirurgia para evaluar a função renal e a saúde geral do sistema urinário do paciente. Como se faz isso? Uma boa história clínica, um exame físico bem aprofundado, análise de um laboratório top, análise de urina, estudo de imagem e consulta com um nefrólogo. Não adianta ser só o cirurgião, né? O nefrólogo. Funções dos rinhões. Dos rinhões. São 4 funções que temos no nosso trabalho. A primeira função é filtração renal. A filtração renal ela é responsável por filtrar o sangue e eliminar os produtos de desejo, que é a urina, a ureia, creatinina, né? Ácido úrico e outros metabólicos. Tem também a regulação do equilíbrio do líquido e eletrólitos, que é um papel crucial no mantimento
é um papel crucial no mantimento do equilíbrio adequado dos eletrólitos, que são os cálcio, potássio, magnésio e entre outros. Hablando também de outra função de los riñones, o riñón é muito importante para evaluar se o riñón está ali na quantidade certa de líquidos, porque para evitar uma intoxicação durante a cirurgia. O riñón também participa do mantenimento da pressão arterial, como já sabemos. Durante a anestesia, o riñón ajuda a manter a pressão arterial adequada mediante a regulação do volume de líquido e a produção de hormônios que influem na pressão arterial, como a adenina e a aldosterona. Por isso é muito importante durante a cirurgia em uma pessoa que mire se o paciente está eliminando a quantidade certa de líquidos para que não tenha uma intoxicação. É muito importante também uma boa necessária para que descarte se o paciente tem alguma enfermidade de base, tem alguma enfermidade renal, tem diabetes, é um paciente hipertensivo, se o paciente também faz uso de medicamento, como os diuréticos, que é um medicamento que age de forma direta nos riñones. Exame físico também é muito importante para mirar se o paciente está tendo edema dos membros inferiores e também na pressão arterial. Se o paciente tem apresenta edema ou está com a pressão arterial muito elevada, pode ser um indicativo que o paciente tem alguns problemas renais. Análise de sangue também com a creatinina, para a gente poder avaliar. A creatinina é um dos principais marcadores para a gente ver a saúde dos rins. Então, por isso é muito importante ter essa avaliação antes de entrar na sala cirúrgica. Exame de urina para saber se o paciente está eliminando o que precisa ser eliminado. Se o paciente não está retendo líquido, se há presença de glóbulos de proteína no sangue, na urina. E a monitoração hemodinâmica para avaliar a diurese do paciente, se está dentro dos limites ou não. Bem, em relação aos fatores de risco, nós sabemos que idade avançada, qualquer paciente com idade avançada entra no fator de risco em qualquer tipo de cirurgia. Enfermidades hepáticas, como excesso de graxa, consumo de alguma substância, como por exemplo álcool, falha renal e diabetes mellitus e infecção vascular importante. Em relação ao tipo de anestesia, pode ser tanto anestesia local ou regional. Então, quais são as contraindicações para uma anestesia regional? Tem alteração de coagulação, que a gente sabe que uma das é causada pelas enfermidades, também pode ser causada por algum tipo de enfermidade hepática severa ou uma déficit de vitamina K. E também cirurgias prolongadas. Já as anestesias locais, nós sabemos que eles bloqueiam a condução nervosa de forma reversível. Eles também atuam em qualquer zona, em qualquer tipo de fibra e, como eu falei, de forma reversível, então ele tem uma recuperação total. São classificados em dois ésteres, que são cocaína, benzocaína, cocaína, e também tem as amigas, que são idocaína, bupivacaína, trilocaína, entre outros. Bien, el uso de anestésicos se opta por la anestesia general que debe evitar relaciones musculares que se eliminen por riñón. Los agentes inductores de la primera lesión son tiopentol y fentanil. Los otros inductores recomendados son propofol y sulfentanil. Efectos de la anestesia sobre la insuficiencia renal. La anestesia puede tener algún efecto sobre la función renal, específicamente en pacientes que ya tienen insuficiencia renal ou estão em risco de desenvolver. Os efeitos podem variar dependendo do tipo de anestesia utilizada e da duração da cirurgia. Alguns dos efeitos sobre a insuficiência renal. A nefrotoxicidade. Se o paciente já tem insuficiência renal prévia, o risco de nefrotoxicidade é maior.
Outra coisa importante também é fazer a hidratação do paciente durante a cirurgia, porque geralmente os pacientes não estão em ayunas. E por conta das cirurgias prolongadas, pode ter uma diminuição do fluxo sanguíneo a nível renal e acumular toxinas em organismo. Bien. El manejo anestésico em pacientes com enfermidade renal. El manejo anestésico em pacientes com enfermidade renal deve ser cuidadoso e adaptado. Deve-se valorar a evolução pré-operatória, que é essencial na evolução completa do estado renal do paciente, na eleição de tipo de anestesia, que dependerá do tipo de cirurgia, e o que se mais utiliza seria a anestesia general, por evitar complicações. A hidratação, como é dito, é importante e fundamental em pacientes com enfermidade renal e deve manter um equilíbrio cuidadoso. Em medicamentos anestésicos, a origem do medicamento anestésico se deve considerar as características farmacocinéticas e farmacodinâmicas. O monitoreio intraoperatório durante a cirurgia se deve monitorar estreitamente a função renal e outros parâmetros farmacodinâmicos. E pós-operatório, depois da cirurgia, é importante brindar com cuidado pós-operatório adequado para minimizar a disfunção renal. Voy a hablar un poco sobre los fármacos anestésicos y sus efectos renales. Como sabemos, tenemos 3 grupos de fármacos anestésicos, celuloide o inalatórios, que esse grupo, as substâncias contêm compostos fluorados, são substâncias que têm a potencial de ser diretamente tóxicas para los riñones. El flu é um gás que pode causar função renal quando a sua concentração supera os 50 unidades de micrograma. Interfere no metabolismo do cálcio e impede a produção da ATP e com elas as relações necessárias para o normal funcionamento das células. E agora também vou falar dos intravenosos locais. Os intravenosos temos o tiopental, que é o inibidor de ácido gama-aminobutírico, que reduz a resposta de glutamato e inibe a excitabilidade neuronal. Essa tem pouca eliminação para a via renal, sendo só 0,3%. Em paciente que tem sensível a barbitúricos ou em doses elevadas, pode provocar depressão circulatória ou anemia hemolítica aguda, que pode derivar em uma ira. A anestesia locais, alguns autores de livro falam que a lidocaína, bupivacaína e tetracaína pode produzir a apoptose, que é a morte programada da célula em um túbulo renal está aproximado. Quando há uma exposição a largo prazo, isto durante 48 horas ou mais. Que pacientes com insuficiência renal que recebem terapia renal, não se deve recomendar o uso de succinylcolina. Se este paciente é hecho diálise dentro das 24 horas antes da cirurgia. Então, porque 30% da succinylcolina se vai excretar, na verdade, através da via renal. Então, se esse paciente é hecho algum tratamento, como por exemplo a diálise, que sobrecarga o riñón, obviamente vai haver lesão em los túbulos que hacen a filtragem. Em conclusão, você deve tomar muito cuidado quando você vai administrar anestesia em os pacientes, incluso se é de característica tópica, principalmente em pacientes que têm enfermidade renal crônica, que estão acerca disso. A enfermidade renal crônica se afeta, obviamente, a função renal e, como o Bruno ha explicado, existem alguns fármacos que seu metabolismo são gases tóxicos, como, por exemplo, os sevoflurano e isoflurano, que têm como metabolismo o gás cloro, que inibe a produção de ATP e, consequentemente, causa dano renal em los túbulos contorneados proximales. Então, a eleição de los agentes anestésicos deve basar-se principalmente na função renal do paciente. Então,
debemos hacer este triaje y saber cuál es el estado principalmente cardiovascular y renal del paciente. Porque debemos tomar en cuenta que muchos de los fármacos, si no todos, van a ser metabolizados y excretados por el riñón. Y la selección adecuada de estos anestésicos y también el ajuste de la dosis y monitoreo en el periodo perioperatorio visa garantizar y también evitar complicaciones, a fin de que este paciente no venga después de una cirugía de suceso tener que hacer diálisis. La colaboración interdisciplinaria también es importante. La comunicación entre todos los equipos dentro del centro cirúrgico también. Principalmente entre los cirujanos, el anestesiólogo y el equipo que va a cuidar después de ese paciente. Eso sería. ¿Cuál sería el hipnótico que usaría? Hipnótico. Eso venoso. Clonazepam. Clonazepam. No, pero eso no usamos en anestesia general. ¿Qué usamos en anestesia general? Hipnótico. Chopetal. ¿Ah? Chopetal. Podría ser una opción. Lo que no se debería usar es el midazolam. El midazolam, su vida media es mucho más larga. Entonces, en un paciente que tiene insuficiencia renal, puede que tardemos horas. Pero el chopetal no es poca la acción, ¿no? Pero su acción es más corta. O sea, ambos se eliminan por vía renal. Pero ¿qué es lo que tienen que tratar ustedes? Buscar un medicamento cuya acción sea mucho más corta. Su tiempo de acción del tiopetal, por ejemplo, es 2 minutos y luego comienza el proceso de eliminación. En cambio, el midazolam es de horas, 2 horas, 3 horas. Entonces, ¿qué significa? Que va a tardar mucho más en eliminarse. El propofol también se puede usar. Ahora, ¿qué relajante muscular se podría usar? Bien, si no hay daño renal, el succinilcolina, ¿no? Pero la succinilcolina, su tiempo de acción también es corto. No podemos usar succinilcolina por toda la cirugía. ¿Qué relajante es ideal para pacientes renales? El atracurio, porque el atracurio no se elimina por vía renal. Su vía de eliminación es la vía de Hoffman, que es a nivel celular. Entonces, no necesita pasar por el riñón. presenta Entonces, es el migacurio, sería que presenta 1,9%. ideal en caso de Pero que hagamos anestesia general en pacientes con insuficiencia renal. Ya, démosle un aplauso a su compañero. Por favor, el último grupo. Se dice el migacurio. Vamos. ¿Quién más falta, por favor? Permiso. Antes de que no haya nada. Inteligencia artificial. Por eso te digo, y ahí hay otra cosa. Ahorita mandar a hacer un molde de ahora, pero Enrique no quiere, igual que me la pegado otro. No es el problema, confía con usted, que no es por la Cierre la puerta, por favor, jóvenes. No haga ahora la Gracias. Ya terminamos. El tema de la determinación del manejo anestésico intraoperatorio en pacientes con antecedentes alérgicos, con el objetivo de minimizar el riesgo de reacciones alérgicas
entender nuestro tema tenemos que saber qué es la alergia, que la alergia es una reacción inmunológica a alergenos, a sustancias extrañas al cuerpo. Para entender esto, cuando nuestro paciente presenta alergia, una de las consecuencias graves que puede ocasionar es la anafilaxia. La anafilaxia está descrita por la Organización Mundial de las Alergias como una respuesta hipersensible, sistemática, grave y mortal. Esta anafilaxia puede tener base inmunológica como base no inmunológica. La base no inmunológica está mediada igual por factores proinflamatorios, sin embargo no compromete el sistema inmune. La anafilaxia inmunológica, esta sí compromete el sistema inmunológico y lo que hace es tener relación con la inmunoglobulina E, que esta va a activar a los factores proinflamatorios, van a activarse la histamina, la prostalamina y también se puede activar con la inmunoglobulina G, que esta va a activar la actividad del complemento. Bueno, durante la anestesia tenemos la anafilaxia con una mortalidad intraoperatoria del 3 al 10%. Y también tenemos de porcentaje que ocasiona un daño neurológico del 2%. Obviamente estos porcentajes son debido de dependen de la cautela de cada médico anestesiólogo que tome para su paciente. Ahora, la incidencia de los incidentes con anestesia. Tenemos un rango muy extenso que es de 1 en cada 3.500 y en 1 en 20.000 anestésicos. O sea, en 1 de cada 20.000 operaciones que se utiliza anestesia pueden presentar reacciones anafilácticas por alergia de los anestésicos. Este rango depende de muchos factores, por ejemplo, de que se haya hecho una buena anamnesis al paciente, de que se haya hecho los laboratorios que se necesitan, también consideran los grados de anafilaxia y el grado de severidad de esta consecuencia, los laboratorios que se han pedido, las pruebas cutáneas, etc. Entonces, el médico anestesiólogo tiene que tomar sus precauciones cuando el paciente presenta antecedentes alérgicos. En la fisiopatología, principalmente la anafilaxia es un síndrome que puede afectar a múltiples órganos y sistemas. Las manifestaciones clínicas van a estar ocasionadas por la presencia de aguda o rápida de lo que es la liberación de los mediadores vasoactivos y proinflamatorios dentro del torrente sanguíneo. Esto va a estar mediado y va a estar dado por los gránulos de los mastocitos, tanto así como de los basófilos y también otras células que iré más adelante. Hay mediadores proformadores tales como la heparina, la citosina, la histamina, la tripsina, la citosina y el factor de necrosis tumoral. También hay mediadores que se producen en minutos, como son factor activador de plaquetas, la prostaglandina y los leucotrienos, y también mediadores que se producen en horas. Estos son los interleucina. Muy bien. Es que esto es en vivo, van a disculpar. Bueno, interleucina, el factor estimulante de las colonias de los macrófagos y el factor estimulante de las colonias de la granulocitos. Y las células que median también este sistema, aparte de los mastocitos y de los basófilos, van a ser las células de la endotelina, las plaquetas, los monocitos. Y todos estos factores son los que van a mediar esta inflamación, la van a iniciar, la van a mantener y la van a perpetuar toda la reacción anafiláctica. Es la proyectora ahora, para que se prenda. También estaba caliente el equipo. El 60-70% de las reacciones por hipersensibilidad ocurren durante la anestesia debido a la inmunoglobulina E, así como dijo
compañera Adriana. Estos están mediados por la histamina. Esto va a estar a su vez liberado por los receptores H1 y H2 de la histamina. Esta histamina es la más importante y a la vez la que trabaja con mayor rapidez. Los receptores H1 son los que van a actuar indirectamente en la creación de óxido nítrico. Esto va a estar aumentando la frecuencia cardíaca, van a estar produciendo vasoconstricción, vasoespasmo y puede llegar hasta provocar un infarto agudo de miocardio, por lo que van a producir vasoespasmos de las arterias coronarias. A su vez, lo que es el H2 va a actuar a nivel del músculo liso de las arterias o de los vasos sanguíneos, y esto va a provocar una vasodilatación muy grave. Esta vasodilatación va a su vez generar lo que es el enrojecimiento de la piel, disminución de la permeabilidad capilar y va a aumentar la presencia de líquido en el espacio extracelular. Los fármacos implicados, según muchos estudios, todos han coincidido que entre los fármacos más peligrosos, se podría decir, perioperatorios que se utilizan, van a ser los que son relajantes neuromusculares. Esto va a causar entre el 50 y el 70% de los casos, y también se va a dar reacción al látex por los guantes que usan los cirujanos. Entonces, y también por antibióticos en el 15 a 22% de los casos. Y también tenemos que tener en cuenta que no solo estos fármacos, que sí son muy importantes, sino cualquier sustancia o fármaco administrado dentro del perioperatorio puede causar una reacción anafiláctica, solo que en menor porcentaje. Estos otros pueden ver alteraciones como los coloides, también los hipnóticos intravenosos, se puede ver hasta en los AINES, en las benzodiazepinas, en la clorexina y en contrastes yodados. Los únicos que no van a causar reacciones anafilácticas graves van a ser los hipnóticos halogenados. Como les dije hace rato, los fármacos que más usan son los relajantes neuromusculares y la frecuencia de reacción de estos es 60 a 70%. Que a su vez vamos a tener que el que mayor causa reacciones anafilácticas dentro del quirófano va a ser la succinilcolina con el 60% de los casos. Luego vamos a tener el atracuro, que como dijo la doctora hace rato, esto se puede usar en pacientes que no tengan complicaciones renales. Va a tener el 9,6% de los casos, el cisatracurio 5,9%, el betacuronio 4,6%, el furfuronio 4,3%, el palfuronio 2,7%, y el que es más indicado para personas con frecuencia de reacciones anafilácticas a usarse va a ser el imivacurio con 1,9% de los casos, o sea, su incidencia es muy baja. Bien, voy a hablar un poco de lo que son las manifestaciones clínicas. En la anestesia los signos y síntomas aparecen rápido. Una vez que se introduce el fármaco, ya sea intravenoso, entre 5 y 10 minutos aproximadamente después de la administración se va a generar una respuesta, si el caso sea el caso. En tan solo unos segundos son las manifestaciones. Entre las reacciones anafilácticas se pueden producir inmediatamente entre el 50 y el 80% de los casos, perdón, el 95 al 98% de los casos, es decir, casi en el 100% de las personas es rápido si hay una alergia, ¿sí? Entonces, básicamente, esto va a depender de cualquier tipo de anestesia que se esté utilizando, ya sea raquídea, epidural. Principalmente las manifestaciones clínicas que va a ocurrir son cardiovasculares, son los más frecuentes y graves, siendo la hipotensión y la taquicardia los más habituales en el caso de lo cardiovascular.
Entre el 5 y el 10% de los pacientes con anafilaxia durante la anestesia también se puede producir bradicardia. Y otra de las, también, digamos, esta anafilaxia hay como un test que se llama la presentación anafiláctica en 4 grupos, que es de Mertes, Ring, Mesky. Entonces esto lo clasifica en 4 tipos, como podemos ver ahí. El tipo 1 son los signos cutáneos generalizados y eritema, urticaria con o sin angioedema. Ese sería el tipo 1. El tipo 2 ya es un daño multiorgánico pero moderado, con signos cutáneos con hipotensión, taquicardia, hiperactividad bronquial. Y el tipo 3 es también un daño multiorgánico, pero a diferencia del anterior, es severo, es más grave, donde compromete la vida del paciente. Hay un riesgo vital que requiere tratamiento específico, puede provocar un colapso, taquicardia, bradicardia, arritmias, también puede haber broncoespasmo. Los signos cutáneos pueden estar o no, eso no es indicativo. ¿Sí? El tipo 4 es un paro cardiorrespiratorio, es decir, que prácticamente es el más grave, ¿no? Bien. Lo primero que se debe hacer ante una reacción de hipersensibilidad es identificarla, pero esto no siempre va a ser fácil debido a las diferentes manifestaciones clínicas que va a tener la anafilaxia. El manejo temprano y específico de esta va a mejorar los resultados del paciente y va a estar dirigido a mantener o controlar 3 aspectos, que va a ser el volumen intravascular, el tono vascular y el gasto cardíaco, a través de la reposición de volumen y adrenalina. El manejo va a tener una etapa inicial y una etapa secundaria. La etapa inicial va a tratar de estabilizarse al aparato respiratorio y cardiovascular, y el secundario a disminuir la liberación de mediadores químicos que producen su acción en órganos diana. La etapa inicial también se debe reconocer y suprimir al agente causal. También se debe de informar a los cirujanos y de caso de ser posible, y si se da la reacción en la etapa de inducción anestésica, no se debe realizar el procedimiento, pero si se debe realizar sí o sí, lo que se va a hacer es disminuir el tiempo quirúrgico, mantener la vía aérea permeable y administrar oxígeno al 100%. En estos casos, la administración de la adrenalina va a ser muy eficaz y en reacciones de clase 2 se va a colocar de 0,01 a 0,102 miligramos y en clase 3 0,1 a 0,2 miligramos. También si el paciente presenta broncoespasmo, la acción de la adrenalina a través de su acción beta 2 va a revertir este efecto. Y en caso de ser persistente el broncoespasmo, se puede colocar en infusión continua. En caso de que el paciente presente la reacción anafiláctica en anestesia regional, lo que se va a hacer es evaluar si necesita una colocación de tubo endotraqueal, y sí o sí se tiene que realizar cuando es una reacción clase 3. También se debe tener cuidado, ya que el uso de otros fármacos puede causar la liberación de mayor cantidad de histamina, agravando la reacción que existe. En los casos que son bastante graves, con una hipotensión del 35 al 50%, lo que se va a realizar es tratamiento con la colocación de coloides y o cristaloides, que pueden colocarse en bolo de 20 ml kilogramos, y en algunos casos se puede requerir más. El uso de corticoides antihistamínicos en la reacción anafiláctica va a ser secundario, ya que lo que primero se va a buscar es estabilizar al paciente, y una vez ya esté tranquilo el paciente se va a colocar antihistamínicos y corticoides para disminuir el edema y también las reacciones cutáneas y mucosas que puede presentar. Bien, para la profilaxis, bueno, la única profilaxis completamente eficaz es no administrar el fármaco, es decir, no provocar esa reacción. Sin embargo, si es necesario, digamos, ponerle un fármaco de esto, surge la importancia de
bueno, la anamnesis por un lado, si tiene alguna alergia, pero también los estudios que se les puede hacer a las personas para evitar algo que no estamos esperando, ¿no? Es aconsejable, si se tiene que poner antibióticos, que estos antibióticos sean administrados en bloc quirúrgico en el paciente, pero despierto, que sea monitorizado, así va a ser mucho más fácil poder diagnosticar una reacción, ¿no?, anafiláctica en ese momento. Y también, ya que también en caso de que necesite algún tipo de anestesia, se debe utilizar anestesias tipo volátiles, ya que estos no son poco histamino liberadores. Entonces, y se administran lentamente uno a uno. Entonces, de requerir relajantes también se tiene que tener en cuenta y se debe tener presente la alta frecuencia de las reacciones cruzadas entre ellos para los estudios, ¿no? Entonces, tanto para los anestésicos serían los volátiles, en caso de que sean antibióticos, que sean en reacción, es decir, que se vaya monitorizando para en paciente despierto. Eso básicamente. Y la mejor anafilaxis es que no se le ponga nada, pues, ¿no? Gracias. Finito. Gracias. Y lo mejor siempre va a ser también si el paciente es primera vez que recibe un medicamento, ¿no? Sí. Ustedes ya lo han repetido, siempre se dice que se debe administrar previa prueba de sensibilidad. Sí. Se le hace una prueba al paciente y si no hay ninguna reacción alérgica, recién se comienza a administrar. Sí. Ok, chicos, felicidades. Gracias, doctora.